Francisco Anderson Huayquipán está preso. ¿Por qué? Por querer ingresar a la cárcel de Colina, 38 celulares y 300 gramos de diferentes drogas. Está en prisión preventiva. Quien tiene todos los antecedentes de esta historia es nuestro periodista Ignacio Oliva, con quien tomamos contacto. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Edu, hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una noticia que queda al descubierto durante este fin de semana y que fue registrada por las cámaras de seguridad del interior de la cárcel Colina 1, todo esto en la misma comuna de Colina. Fue a eso de la 1 de la tarde cuando Francisco Huayquipán Castillo, el exfutbolista profesional y también que ha participado en programas de televisión, llega justamente hacia ese lugar en un camión 3/4 con el motivo de entregar algunos materiales de construcción y de herramientas a su hijo, que él había solicitado anteriormente a personal de gendarmería y también a su padre para poder arreglar o modificar unos baños que se encontraban en su uso. Bueno, bajo ese contexto, esta persona, Francisco Huayquipán, llega hasta este lugar, ingresa por el sector donde se realizan las encomiendas, donde se tienen que ser revisadas todos estos productos que ingresan a los recintos penitenciarios, y bajo ese contexto un funcionario de gendarmería se percata que al interior de este camión habrían estas bolsas de cemento, varias de estas bolsas de cemento, y realiza la revisión de una de ellas a través de rayos X. Bajo esa modalidad que se percatan que al interior de esta bolsa de cemento habían sustancias ilícitas, específicamente marihuana. Debido a esa situación, se decide finalmente revisar la totalidad de todas estas bolsas que se encontraban al interior de este camión. De hecho, queda registrado en las cámaras de seguridad del interior de este penal cómo finalmente son sacadas todas las herramientas y todos los implementos que iban a ingresar a la cárcel Colina 1 para poder realizar esta operación, esta reparación de este baño. Y ahí, en ese momento, se ven que hay diferentes tipos de droga, específicamente cannabisativa, cocaína y también ketamina, y además se encontraban envueltos en papel alusa, papel aluminio, diferentes teléfonos celulares, específicamente 38 de estos teléfonos que iban a ser ingresados hasta este penal de Colina 1. Vaya a saber uno bajo qué se iba a hacer con todas estas situaciones, con todos estos objetos que fueron incautados. Debido a esta situación, se le hace el llamado a personal policial que llega hasta ese lugar y finalmente se le realiza la detención de Francisco Huayquipán Castillo. De esa manera, el día de ayer, domingo, se realiza la audiencia de detención y formalización de cargos por el delito de tráfico de drogas por infracción a la ley 20.000, y es así como se decide finalmente dejarlo en prisión preventiva en la misma cárcel donde está cumpliendo condena a su hijo, Francisco Huayquipán Bustos. Es ahí donde pasará los próximos 90 días que dura la investigación por este delito de tráfico de drogas que él intentaba hacer ingreso hasta ese penal. La defensa aludió en primera instancia a su irreprochable conducta anterior que tendría el exfutbolista. De hecho, él no tiene antecedentes penales e incluso habría intentado pagar algún tipo de fianza para poder no ingresar o que no se realizara la cautelar de prisión preventiva y cumplir una cautelar de menor gravedad, como sería algún arresto domiciliario nocturno, algún arresto domiciliario parcial. Esto no fue acogido por el tribunal de allá de garantía de Colina, y finalmente se accede a lo solicitado por la Fiscalía de Chacabuco, que se le determina la prisión preventiva por los próximos 90 días que dura la investigación. Hay declaraciones por parte de los funcionarios de gendarmería que descubrieron todo este procedimiento el día sábado a eso de la 1 de la tarde. Pasemos a escuchar lo que nos mencionaron. Hoy en la tarde, personal de servicio encomienda logró incautar al interior de material de trabajo la cantidad de 38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas como marihuana y cocaína. Quiero destacar el profesionalismo y la labor del personal penitenciario que se destaca por la incautación de estos elementos prohibidos. Quiero señalar además que los antecedentes con respecto a esta incautación y el ciudadano involucrado en los hechos fue puesto a disposición del Ministerio Público. Además, se dará inicio al proceso investigativo interno. En prisión preventiva entonces queda Francisco Huayquipán. Se une a nuestra conversación Carlos Gutiérrez, científico forense. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias. Asombrado con esta noticia por la cantidad de elementos que intentó aparentemente Francisco Huayquipán ingresar a la cárcel de Colina 1 para llevárselo a su hijo, quien se encuentra, recordemos, detenido por el asesinato de un futbolista. Así es bastante sorprendente por las magnitudes. ¿Se acuerdan? Unos días atrás estábamos hablando incluso con el director de Gendarmería en relación a los teléfonos celulares que Exacto. fueron incautados a Felipe Rojas. Exacto. Ahí hablábamos de 4 teléfonos celulares y incluso hasta marihuana, y nos sorprendíamos todos de ello. Acá vemos que un padre trata de ingresar cosas involucradas con elementos de construcción. Y aquí es lo primero que llama la atención, que es por qué un reo tiene que estar pidiendo permiso para que su familia entregue materiales de construcción para reparar los baños de la cárcel, donde se supone que la cárcel y el Estado de Chile debe proporcionar esas condiciones. Es lo mismo que los carabineros. Eso es lo primero que salta, Carlos, es una información bastante insólita, porque cuando ya conocimos lo que sucedió con las cárceles VIP hace algún tiempo, precisamente en Colina, en donde ingresaron cerámicos, hasta frigoríficos en aquella oportunidad, era verdaderamente escandaloso, que un reo pida autorización y se les dé la autorización para ingresar sacos de cemento, cerámicos, porque también iban cerámicos para arreglar la cárcel, cuando lo que le corresponde al Estado es tener las cárceles en buenas condiciones, no a los reos. Exactamente, es como que uno vaya al hospital o a un servicio de urgencia y le piden en un servicio público y le dicen, ok, lo vamos a atender, pero traiga sus guantes, traiga sus gasas, su parche curita y los guantes y los atendemos. Es exactamente lo mismo, entonces es ridículo. Y ahí vemos la realidad carcelaria y me encantaría saber cuál es la opinión del ministro de Justicia, que él es el responsable de la administración de los recursos para poder evitar estas cosas. Claro. Y quizás cuántas cosas más ingresan a los recintos penitenciarios en las mismas condiciones y que no son descubiertas. Claro, es que al permitir ingresar eso es lo preocupante. Al permitir ingresar sacos de cemento, cerámico, es muy posible que no solo hayan ingresado con materiales de la construcción, sino hayan ingresado otras cosas también. Exactamente. Y que no hayan sido detectadas. Julita, Carlos, yo tengo entendido que esto obedece a un programa en que, acumulado cierta cantidad de méritos, se postula algún tipo de reparación, si es que se pueden conseguir los materiales también. Bueno, en el país de los bingos estas cosas pasan. Claro. Y esto parece ser un programa institucionalizado que se adjudicó el hijo del exfutbolista. Yo también tengo la idea que de ese tipo de programas. A mí lo que me preocupa es que esos programas yo sé que existen, pero me preocupa que estas losas, estos cementitos vayan a un módulo en específico, a una celda en específico, y terminemos con nuevamente un jacuzzi, terminemos con paredes. Van con nombre y apellido. Van con nombre y apellido. Con una nueva celda VIP. Exactamente. O sea, si no tiene ninguna lógica que sean los reos los que se anden consiguiendo, aunque sea un programa, aunque sea lo que sea, los cementos, el porcelanato. Que se podría entender para el mejoramiento de baños, por ejemplo, áreas comunes dentro de la cárcel. Sí, pero eso debería darlo el Estado, supongo. Claro, y deben ser buenas igual. Pero ya les explicó, país de los bingos y de las completadas. Y más adelante lo vamos a hablar. Entonces, bueno, hemos naturalizado el bingo, la completada. Hay que rascársela solo. Y Gendarmería en este caso entiende que los internos se la rasquen solo de alguna forma y que puedan postular este tipo de programas para el mejoramiento de la cárcel. Pero además, perdón, había ese baño, ese sector había sido dañado por una especie de amago de incendio. Claro. Entonces uno podría empezar a elucubrar para decir, bueno, a lo mejor se generan daños para poder tener la justificación perfecta para meter materiales como un saco de cemento. Y dentro del saco de cemento, los teléfonos o la droga. Entonces, uno dice, es un círculo vicioso. Si el que tiene que estar a cargo de ahí es el Estado. Firme y fuerte, con buenos baños, dignos baños de una persona que ha perdido su libertad, pero no su dignidad. Ahora, algo hace él, Francisco Huayquipán, después, Claudio, que a mí me llama mucha atención y que no lo había visto hace harto rato que no veía esto. Él quiso poner plata arriba de la mesa, legalmente, no es que haya querido comer a nadie, sino que cuando lo formalizan, él dice, no, pero espérense, yo pongo 2,5 millones, pero no me mandan a prisión preventiva. ¿Qué es esa figura? Lo que pasa es que la prisión preventiva puede ser sustituida por una fianza. Esta fianza de rato básicamente es que tú, a través de la entrega de una caución en dinero, una hipoteca, una prenda, una fianza personal, también puede ser una caución personal por otra persona, tú puedes sustituir cuando existe solamente el peligro de fuga. Eventualmente el peligro de fuga, no cuando eres un peligro para la sociedad ni otras justificaciones que puede tener la prisión preventiva. Pero disculpa, Claudio, eso lo tiene que pedir el fiscal o la defensa.
defensa, la no defensa, el imputado. no, eso lo tiene que... Lo que pasa es que el Cagüín dice, y esto es Cagüín porque yo no lo sé, y tal vez me puedan ayudar y me puedo apoyar en el periodista que tenemos, en la audiencia dicen que el mismo Huayquipán habría solicitado al tribunal directamente que se le considere este beneficio. O sea, como que él levantó a su señoría, puede ser algo así, que poner 2,5 millones acá para que usted no me mete preso. Y chuta, eso no procede realmente, porque quien tendría que haberlo solicitado y quien en teoría maneja el Código Procesal Penal, el 146, es, ¿cómo se llama?, el defensor penal público, que en ese caso lo tiene que haber asesorado. Nachito, ¿me está escuchando? Sí. Nacho, ¿fue el mismo Huayquipán quien solicita la sustitución de la prisión preventiva por esta fianza o es el defensor que lo acompañaba? Todo esto, ¿y tenía defensor público o privado? No. Tengo entendido que era defensor privado y fue la propia defensa de Huayquipán quien solicita este pago de estos 2,5 millones de pesos. De hecho, explican que son familias de esfuerzo, que tiene una empresa, una panadería, que obviamente él la trabaja constantemente, que su suegro, que también va a pasar dinero de una persona que trabaja en la feria, pero habría sido el defensor, el abogado de Huayquipán, quien se licitó al tribunal este pago de estos 2,5 millones de pesos para que no quedara... Sí, eso sería lo normal y lo lógico. Lo que pasa es que esa panadería, me acuerdo de la señora Mitzi, los problemas con el arrendador, que no le pagaba nunca. Ojalá le hayan pagado a ese pobre caballero. No, pues al final se fue. ¿Se fue? Se fueron. ¿Y se fueron a otro lado a hacer la panadería? No sé. El abogado era Francisco Salinas. Las últimas noticias hoy día transcribe la llamada telefónica entre Francisco Huayquipán, o el contacto entre Francisco Huayquipán y su abogado. Dice el abogado: Francisco, ¿me escucháis? Y Huayquipán le responde: sí, te escucho, hermano. Ya, ¿entendiste algo? Sí, pues, pero ya le dije, tranquilo, si después lo conversamos, si ahora no hay nada que cuestionar. Bueno, vas a ir a prisión preventiva. Mañana estaré en Colina temprano, en la mañana. Ahí conversamos todos los pormenores. Al final de la audiencia. Eso al final de la audiencia. Al final de la audiencia, formalización que el abogado se dirige directamente a su defendido. Para ver si entendió efectivamente en el tete que estaba metido. Expliquemos el contexto. Como estamos en pandemia, las audiencias se realizan vía Zoom y el defensor de carácter privado no está con el imputado en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los magistrados permiten que los abogados tengamos contacto con los imputados a través de contactos telefónicos. Entonces, cuando están hablando, en teoría todo se hace al principio en cámara, pero luego de eso uno puede llamar al imputado y decirle: oye, que entendiste lo que pasó, qué es lo que va a pasar, te voy a ver todo, para básicamente coordinar la defensa. Claro. En eso no hay ningún problema. Claro, le dice, toca aguantar, dice, hay que aguantar ahora. Yo voy a apelar a la corte y todo, pero mañana te explico. Ya, ¿y quedo acá en Colina? Pregunta Huayquipán. Sigue en Colina. Y ahí se llevan a Francisco Huayquipán para cumplir estos 90 días de prisión preventiva. Entonces, ya, él dice: pongo 2,5 millones como una fianza, una señal de buena voluntad de que yo me voy a presentar, pero dejo esta garantía. ¿Esa plata se devuelve al final del proceso? Eso es una garantía que efectivamente tiene por objeto caucionar tu comparecencia al juicio. O sea, decir, yo con esta cantidad de dinero le aseguro al tribunal que no me voy a ir del país, que no me voy a ir a ninguna parte, yo voy a seguir viniendo al proceso. ¿Por qué? Porque la lógica del proceso es que tú, después que cumplas con el juicio completo, el tribunal te devuelve tu platita te portaste bien, viniste a juicio, toma, ahí te devuelvo tu fianza. ¿Por qué la jueza dijo que no? Porque la jueza dice, primero, la fianza, la caución o no está entregado 100% a criterio del tribunal. Y segundo, en este tipo de delito eventualmente no procede, no hay caso, no hay posibilidad. Por ley 20.000. Exactamente. ¿Es un agravante el que haya tratado de ingresar todos estos elementos, la droga y los celulares, a la cárcel? Perdón, no te escuché. Si es un agravante... Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la misma ley 20.000 sanciona de forma específica el intento de ingreso de sustancias estupefacientes, psicotrópicas a un centro penitenciario. Y la pena establecida al delito se agrava, de hecho, en un grado. Entonces aquí tenéis dos tipos de ilícitos. Uno que tiene que ver con la droga, tráfico de estupefacientes, y luego tienes también el ingreso de los teléfonos celulares. Y ahí tengo la duda si todavía está rigiendo un poco el tema de la pandemia, si por ahí hay algo jurídicamente se puede alegar respecto a los celulares. Pero por lo menos recordemos que en las cárceles hubo una permisividad respecto al ingreso de aparatos celulares por el tema de la pandemia. Pero ¿Cómo se restringieron las visitas? ¿Se levantó? No rige. No sé, acuérdate lo que pasó con Felipe Rojas, que le quitaron los 4 teléfonos celulares. Es que no vine ese día, así que no. Bueno. ¿Para Carlos? Pero sí, efectivamente le quitaron los 4 teléfonos celulares, se levantó, y a mí lo que me llama la atención es cómo Huayquipán pensó que podía ingresar esa cantidad de droga, Carlos, y esa cantidad de teléfonos celulares sin ser detectado, como que por aquí, adelante, señor Huayquipán, usted que fue un futbolista conocido, pase nomás. Porque, o sea, yo creo que él jamás imaginó que este camión lo iban a pasar por rayos X, empezaron a detectar cosas raras y de inmediato empezaron a abrir todos los sacos. Exacto. De hecho, el proceso que vive este señor o este imputado al momento de la revisión es el proceso normal, que debería pasar siempre con absolutamente todas las cosas que ingresan a cualquier centro penitenciario. Estos son los estándares mínimos que deberíamos tener siempre.
pero sí, evidentemente él planifica todo esto con bastante tiempo, porque él prepara los sacos, se envuelve en todo para que no se vea ninguna rotura, pone los teléfonos celulares de una forma específica, cierto tipo de, aparte de la cocaína, otro tipo de drogas que son anestésicos, que son de difícil forma de conseguir también, no es que uno vaya a la farmacia y compra ese tipo de drogas, entonces, porque son medicamentos básicamente. La ketamina, exactamente. Que es una droga que se ocupa mucho los veterinarios, en el fondo. Sí, es un anestesiante, básicamente. Claro. Y que la gente al tomar esta sobredosis sirve también para los dolores. Pero, y para estas personas, tú no lo compras en cualquier parte, a eso me refiero. Entonces tiene que haber salido o de alguna veterinaria o de algún centro médico y haberlo sustraído desde ahí. Mi pregunta, Carlos, es la cantidad de drogas que trató de ingresar Huayquipán y la cantidad de teléfonos celulares para su hijo, el padre llevándole droga a su hijo a la cárcel, ¿era para el consumo de él o más bien porque hay un mercado dentro? ¿Te acuerdas que ese día lo hablábamos con el director de Gendarmería que decía que la droga al interior de las cárceles costaba 3 hasta 4 veces más que en las calles? Sí, indudablemente la cantidad de teléfonos celulares, porque estamos hablando de 38 equipos, claro, es muchísimo para una persona. Eso ya es totalmente normal. 1 o 2 podría ser, pero 38 no es para él, obviamente. Y la cantidad de droga también. Y este tema de la ketamina especialmente tiene un efecto psicotrópico muy interesante, muy parecido al LSD. Entonces, en ese sentido, puede que sea mucho más costoso que la misma cocaína o la marihuana dentro de la cárcel porque es más difícil de conseguir. Entonces, obviamente, a lo mejor eso le va a servir para pagar favores o mejorar su estatus dentro de la cárcel, pero también tenemos que considerar quién es la persona que está dentro de la cárcel y quién es la persona que ingresa esta droga a la cárcel. Son dos personajes que tienen... el hijo de Huayquipán no está ahí por lindo, sino que está por homicidio de otro futbolista y Huayquipán también ha tenido problemas con la ley previamente y toda su familia. Entonces, son situaciones que llaman profundamente la atención. No es una persona con intachable conducta exterior, lamentablemente. Su abogado dice que sí. Sí, yo tengo entendido que no tiene antecedentes. Sí, al menos tiene condena. Detenciones previas, no sé si condena. Eso. Pero eso. tiene detenciones previas que son, claro. Ahora, entonces, evidentemente ahí... Lo que llama la atención, Carlos... Se tiene que investigar, claro, obviamente, cuál es la relación. En el video, cómo él actúa, están abriendo los sacos de cemento, sacando los celulares, sacando la droga, y él está como impávido, como que no reacciona, no... Casi sorprendido. Claro. Yo creo que de hecho, él dice, yo no tenía idea. Yo no sabía. Yo creo que le está avisando al dueño, al que mandó esa droga para adentro, porque tiene que haber tenido un contacto fuera de él que le entregó la droga, salvo que él esté trayéndola de algún otro lado, pero no lo creo. Yo creo que aquí alguien de algún narco importante se la pasó y es lo que está avisándole, me pillaron, quedó la escoba, no sé qué va a pasar. Ahora convengamos una cosa que tenemos que realzar, y es que los pillaron. Sí. O sea, esto fue detectado, fue debidamente fiscalizado, por lo tanto podemos quedar con cierta tranquilidad de que no todo lo que se trata de ingresar a la cárcel pasa por esta porosidad que tiene. Y es lo importante sobre todo por los celulares, porque sabemos la cantidad de delitos que se perpetran a través de los celulares. Sí. Los cuentos del tío, las estafas. Movimientos de droga. No son instrumentos de entretención y de información, sino que son principalmente herramientas delictuales. Sí, entonces, es un buen punto de análisis también. Esto se supo. Pero Claudio nos dice algo. Claudio nos dice... por teléfono. Aquí hay hay una imagen que está hablando por teléfono cuando ya los pillan. Y Claudio dice, le está avisando al real dueño de la droga, al que la mandó para adentro. Entonces ahí está. Tenemos una gran triangulación. Exacto. Tenemos un dueño de droga, tenemos a Huayquipán padre como vehículo para meter la droga, y adentro tenemos un receptor, que es el hijo de Huayquipán. ¿Pero esto entonces no sería una organización criminal? Efectivamente, yo creo que aquí tiene que haber una suerte de asociación ilícita, y por todo eso las penas que establece la ley se deben ver agravadas. Y es por eso que la jueza dice prisión preventiva inmediatamente para todos los participantes de este delito. En otros casos han quedado con arresto domiciliario total. Entonces yo creo que eventualmente acá esto tiene que tener color a asociación ilícita, tiene que tener color a asociación ilícita, y por eso que en definitiva quedan todo esto en prisión preventiva. Bueno, felicitaciones a Gendarmería por el tremendo trabajo. Ojalá quiero seguir viendo este tipo de noticias, porque habla bien de la institución, que con lo poco que tienen se sacan la cresta, y que bien que estén haciendo la pega. Los felicito.